modificación a la nueva estructura del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede acá? El IDIF tiene un papel, ¿no?, vinculado a un tema estrictamente penal. No, hay penal y litigios civiles, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá? En el ámbito penal, para demostrar la comisión del delito, ¿ya?, para la comisión de un delito y sacar sentencia, se tiene que demostrar que este delito ha sido cometido de manera científico-técnica. ¿Qué significa eso? Que ningún juez, en este caso son jueces de sentencia, va a sacar una sentencia si no tiene todo el proceso de investigación concluido. Y ese proceso de investigación concluye cuando se demuestra que la comisión del delito se ha hecho de una manera científico-técnica. ¿Ya? Es decir, que el resultado de la investigación esté amparada justamente por estos informes que da el IDIF. Y por si acaso lo que dice el IDIF es prueba preconstituida. Nadie puede dudar, nadie puede dudar. Ahora veamos un poquito la historia de este IDIF. Dímelo, ¿dónde surge? A ver, un segundito, por favor. Antes del año 1999, ¿ya?, el fiscal participaba de todo tipo de procesos judiciales, ya sean laborales, ya tributarios, aduaneros, civil, penal, administrativos, había de todo tipo, ¿ya? Es más, todas las sentencias, antes de que se promulguen, como eran procesos documentales, en base a documentos, el fiscal veía la sentencia en borrador que iba a dar el juez. Y normalmente el fiscal nunca estaba de acuerdo con lo que decía el juez, ¿no?, porque tenía otro papel el fiscal. Entonces, la sentencia empezaba con una redacción de este, ¿ya?, por decir, en contradicción o en alejamiento o en apego de lo que dice el fiscal, yo dicto sentencia. O sea, si no estaba de acuerdo con el fiscal, igual sacaba sentencia. Decía, en desacuerdo con lo estipulado por el señor fiscal de materia, tantos, yo dicto sentencia, ¿no? Y eso era en todos los juicios. Pero llega este Código de Procedimiento Penal y determinan que el fiscal solo va a participar en tema penal. Es decir, donde haya un juicio oral. Y en Bolivia, el juicio oral solo se materia penal. ¿Para qué? Para que en el transcurso de un proceso judicial en materia penal se tiene que demostrar la comisión de delitos de manera científico y técnica. Si no hay esta parte de cómo demostrar científico y técnica, no se dicta sentencia. Y ahora en Bolivia tenemos un gran problema con este tema, ¿ya? Resulta que hay procesos donde es difícil dictar de manera científico-técnica un tema penal, ¿ya? Entonces, por eso las cárceles están llenas de gente con detención preventiva, ¿no? Es decir, un 80% de los presos de Cochabamba no tienen sentencia. ¿Por qué? Porque falta la definición para demostrar de manera científica que ha cometido el delito. Eso es el cambio que se da en este Código de Procedimiento Penal, que les dan nuevas funciones a los fiscales, nuevas funciones a los jueces. Ellos entran en un proceso de institucionalización. Es decir, todo el año 1999, ellos se fueron a capacitar a Sucre, ¿ya?, y institucionalizaron sus cargos. Pues a partir del año 2000, los jueces y fiscales en materia penal son personal institucionalizado, ¿ya? Pero ¿qué pasa 2 años después? 2 años después sale la ley orgánica del Ministerio Público, donde define el rol de la fiscalía, es decir, cómo va a funcionar o se articulará el tema de la investigación. Pues define qué va a ser la fiscalía, define qué va a ser la policía y define qué va a ser el IDIF, ¿no? Y el Ministerio Público, el año 2004, el 28 de julio, aprueba el reglamento del IDIF. Y aquí define qué laboratorios van a haber,
¿no? ¿Y qué profesionales forenses? Y aquí es justamente donde nace la auditoría forense, ¿ya? La auditoría forense nace no como consecuencia de un tema técnico. La auditoría forense no tiene nada que ver con el colegio de auditores. Las normas del colegio de auditores no tienen nada que ver con la auditoría forense porque la auditoría forense debe hacerse en cumplimiento de lo que es las normas para la investigación. No es que debe haber papeles de trabajo o documentos, marcas de auditoría, no es eso la auditoría forense. ¿Ya? La auditoría forense no tiene, como les diga, nada que ver con esos procesos que tenemos nosotros de planificación, ejecución, comunicación de resultados. Yo tuve oportunidad de ver los libros de algunos autores en Bolivia que escriben sobre auditoría forense. Comento que nunca los he visto haciendo una auditoría forense, porque no tiene nada que ver con lo que dicen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante cómo se ha conformado ese tema de la auditoría forense. Pero el órgano judicial tiene sede en Sucre. Ustedes saben que Sucre es sede que es capital del Estado. Y hasta el año 1899 funcionaban los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero el ejecutivo salió mediante una revolución que hubo en el año 1899 y de ahí arrastraron al órgano legislativo. Lo que se ha quedado en Sucre es el órgano judicial. Entonces ahí nace todo lo que tiene que ver con temas judiciales. Entonces el IDIF nace en Sucre el 18 de julio de 2004. En La Paz se inauguran los laboratorios el 30 de mayo de 2005. Es como IDIF. O sea, no es que no había tema forense, había médico forense antes, pero como una unidad de investigación. Y en Cochabamba inaugura sus instalaciones en el año 2015. No hay IDIF en Santa Cruz, no hay IDIF, o sea, como organismo estructurado no hay. El IDIF que está en la zona de Cumacoña o zona de Seminario, ese edificio ¿ya? Iba a comenzar su construcción en el año 2007 mediante el apoyo del gobierno español. Pero resulta, yo trabajaba ese año ahí en el IDIF, era consultor técnico de la Fiscalía, y resulta de que la gente se oponía a la construcción de este edificio con el argumento de que iba a ser una morgue. En realidad sí hay morgue, pero es un laboratorio más, el INIF es algo mucho más grande. Y fíjense, 8 años después de Cochabamba, la gente no se la podía convencer de que el IDIF es otro tipo de Ahora bien, mucha gente confunde lo que es el papel de la Fiscalía y lo que es el papel del órgano judicial. El IDIC depende de la Fiscalía, pero es un brazo científico-técnico independiente. Tiene que operar de manera independiente. Bueno, veamos este elemento. ¿Cómo se ha ido estructurando este tema de la corrupción en Bolivia? Bolivia, a partir de la revolución del año 52, ¿ya? Entra un nacionalismo, ¿no? Liderado por el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entonces era un gobierno, porque fueron ellos durante muchos años, un gobierno que impulsó, ¿ya? Que impulsó el tema de que el Estado participe dentro de la economía y lo hizo de una manera bien articulada. ¿Ya? La forma de articular fue que creó corporaciones. Por ejemplo, Comibol es una corporación minera de Bolivia. Y todo lo que era Comibol, la corporación manejaba todo el tema minas, o sea, cooperativas mineras, empresas mineras, todo lo que tenía que ver con minas. Habían las corporaciones de desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, Cochabamba se llamaba Cordeco. Pues antes de que la plata se distribuya de manera automática a los municipios, a las universidades, a las gobernaciones, antes se manejaban a través de las corporaciones de desarrollo. Y las corporaciones de desarrollo eran lo que creaban empresas. Entonces, en Cochabamba, por ejemplo, de Cordeco dependía la PIL, ¿no? La planta industrializadora de leche. Tenía fábrica de bicicletas, tenía fábrica de llantas,
En La Paz había fábrica de vidrios, en Santa Cruz había ingenios azucareros, en La Paz cementera, en Sucre cementera, en Potosí cementera, ¿ya? Entonces llega el año 85, donde Bolivia está sumida en una tremenda crisis y con el apoyo de expertos norteamericanos, agarran y disponen que Bolivia va a cambiar ese rol de un país estatista, donde participaba de manera directa con la economía, y dispone el libre mercado, ¿ya? Es decir, de un gobierno neoliberal a partir de este año, con el argumento de que Bolivia, el político era un mal administrador de la cosa pública, por la excesiva corrupción que había en esas empresas públicas, son donde se dispone que Bolivia debería cambiar su rol. ¿Y cuál es el rol que debería hacer Bolivia? Simplemente era de un regulador o un árbitro de manejo económico que se los privados. Entonces, a partir de ese año 85 sí viene un proceso de modernización del Estado, donde se crea, por ejemplo, la Bolsa Boliviana de Valores, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional, las superintendencias de bancos, superintendencias sectoriales, se crea el Defensor del Pueblo, se va creando un montón de organismos, se reforma la Contraloría, empieza a reformarse todo, ¿ya? Pero llega el año 1990 y dentro de este aspecto se da una situación. Se dice de que mientras no se transparente la institución de control del Estado, va a ser difícil cambiar el tema de la corrupción en Bolivia. Y es así que el año 1990 se promulga la ley SAPCO. Y aquí cambian el rol de la Contraloría General del Estado, que anteriormente tenía un control, una situación de control previo. Es decir, que los funcionarios de la Contraloría estaban en la alcaldía, estaban en Corteco, estaban en yacimientos, estaban en las empresas públicas, y ellos tenían que dar el visto bueno para que se emitan los cheques, ¿ya? Ellos revisaban los papeles, decían si cumplían o no. Ya se imaginarán la plata que se hacían los funcionarios de la Contraloría. El primer elemento que fue es cambiar ese aspecto, del control previo al control posterior. Y es así que en esta ley SAPCO se habla que el control posterior va a ser externo. Por eso se habla de control externo posterior. Y la ponen de cabeza a la Contraloría. ¿Qué significa esto? Que la revisión de la auditoría es una vez realizada las operaciones. Antes era antes de concretar una operación. ¿Y cómo se concretaba, por decir, una operación? Mediante el pago. Entonces, si en el pago estaba metida la Contraloría, se llevaba el control previo. Pero a partir de los 90, toda la estructura de auditoría en Bolivia cambia a control externo. ¿Ya? Entonces, las operaciones que se auditan tienen que estar debidamente. Ahora, llega el año 91, ¿ya? Y el gobierno de ese entonces, que coincidentemente era el gobierno que sumió a Bolivia en una crisis, tenía que ejercer un papel de vicepresidente, porque entre el 82 y 85 estuvo la UDP, que era una coalición, ¿ya? Conformada por el MIR, por el Partido Comunista, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario por la izquierda. Entonces ellos se dividieron el país, al MIR le dieron la parte económica, es decir, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo. Al Partido Comunista le dieron la parte social, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? Y la parte política la manejaba el FDRI. Entonces, esa forma de distribución de las actividades fue que hizo bastante daño y Bolivia se vio sumida en una tremenda hiperinflación entre el 82 y el 85. Ya estábamos como estaban en Venezuela últimamente. Entonces, el año 91, este mismo gobierno, que era vicepresidente, ahora es presidente. Pero con un esquema muy complicado, porque ellos no ganan la elección, salen en tercer lugar. El primero, esos años, la forma de elección era mediante el Congreso, ya que no se tenía mayoría absoluta, mayoría, amplia mayoría, 50% más uno, tenía que resolverse en el Congreso. Y el primero le da los votos al tercero y el tercero es presidente. Y ese presidente dispone de la privatización de las 100 empresas estatales existentes en el
país. Ya se darán cuenta que Samuel Victoria Medina, que era ministro de Planificación, se hace de las cementeras, ¿no? Y mucha gente vinculada a este partido se hace dueño de empresas estatales. En el caso de las plantas de leche, que eran las PIL, que había en Santa Cruz, La Paz, Tarija, Sucre, estas se venden a empresas vinculadas al sector lácteo y normalmente se venden a los peruanos. ¿Ya? ¿Y cuál era el argumento? El argumento era de que el Estado era un pésimo administrador y para el colmo corrupto, manejando empresas. Entonces, la idea era reemplazar estas empresas en una modernización a través del sector privado y que éstas incrementen el tema de la renta, el pago de impuestos, y a través de eso es que Bolivia debería subsistir. Entonces, el año 92 vimos, Bolivia sale en las listas de Transparencia Internacional como subcampeón de la corrupción en más de 160 países, ¿no? Ya se dieron cuenta que ya vimos en la anterior clase, y era justamente por un decreto supremo y no querer decir una ley respecto a penalizar el lavado de dinero. El año 1995 ya Bolivia deja de percibir ingresos, entra un proceso de capitalización de las empresas estratégicas. Aquí en Bolivia, en cualquier parte del mundo, la carga tributaria está centrada en unas 5, 6, 7 empresas, dependiendo del país. Y en Bolivia, entre yacimientos, entre el IENDE, consideran el 60% del tributo en Bolivia. ¿Ya? Entonces, deciden que estas empresas deben ser capitalizadas. Y una vez capitalizadas, estas empresas van a mejorar su rendimiento y Bolivia va a captar mayores impuestos y en base a esos impuestos se les debe. La pena es que no solo se capitalizó las empresas estratégicas, sino que además se concesionó los servicios del Estado, incluyendo los estratégicos, como es el control del espacio aéreo, como es el control de las carreteras, etc. Pues todo eso se concesionó y también el tema de las estratégicas se capitalizó. Ahora, mucha gente desconoce en qué consiste el tema de la capitalización. Muchas veces se escuchaba antes las elecciones de que la gente, incluyendo políticos, mencionan que el tema de la capitalización, los recursos se encontraban en un banco de Bahamas. En realidad, en un banco de Bahamas solo estaban los contratos en cajas de seguridad que durante 10 años iban a manejar una exclusividad por el capitalizador. Y el Estado boliviano pagaba $1 millón de comisión a ese banco de Bahamas por guardar estos documentos. Ahora bien, el año 1995, el sitio que se pone la capitalización, ahí llegamos al año 2001, ya donde ya motivados por un tema de corrupción, pero a gran escala y generada normalmente por personal o por gente capacitada en auditoría, como fue el caso de la Enron, de Parmalat, de WorldCom, de empresas gigantes que quebraron. Es así que en Bolivia se organiza el primer curso de auditoría forense con el auspicio del gobierno americano, que es USAID, que es su agencia de desarrollo, y la Guardia Civil Española. Se capacita a 25 auditores a nivel nacional para que empiecen a ensayar ese tema de la auditoría forense. Es por eso que recién en la universidad del año 2008 se incorpora al plan, a la malla curricular de la carrera de Contaduría Pública esta materia, porque no es antigua, es relativamente nueva. El año 2002, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada crea un cargo de delegada anticorrupción. O sea, dado que Bolivia era un país tan corrupto, piden apoyo al gobierno americano. Y el gobierno americano hace un aporte no reembolsable de $15 millones, ya para que se maneje en una estructura. Pero en el gobierno de Sánchez de Lozada crea un cargo que le llama delegada anticorrupción, que tenía la función como un ministro sin cartera. ¿Qué significa ser ministro
sin cartera. Creo que vimos la primera clase, el organigrama del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, bajo su tutela o su función, tiene empresas públicas, instituciones públicas, entidades públicas, entes autárquicos. Entonces, esta señora no tenía nada bajo su dependencia. Y esa señora era una periodista, que era del grupo de Carlos Mesa, que hacía las funciones de periodista. Ahora, el año 2000, cuando se va Gonzalo Sánchez de Lozada, queda Carlos Mesa, ratifica el cargo y ratifica el acuerdo con el gobierno americano. Viene el año 2005, ¿ya? Y el gobierno de Rodríguez Belcé, ¿ya? Porque este señor era el presidente de la Corte Suprema. Lo que se dio en 2003 fue una desinstitucionalización del Estado, similar a lo que ocurrió en 2019. Solo que en 2019 en Bolivia le dieron la connotación de golpe de Estado. En cambio, en 2005 no se dio esa situación. Entonces, ¿qué pasó este año? Resulta que este año el gobierno de Carlos Mesa, un año antes, amenazaba constantemente de denunciar si es que el Congreso no va a apoyar. Entonces, las dos ocasiones le pidieron de que no lo haga, pero la tercera dijeron, hágalo. Ya tanto amenaza con denunciar, renuncia. Entonces, cuando ya estaba a punto de denunciar, él dice, sí, pero yo denuncio, pero quisiera que el presidente del Senado, que le toca, denuncie al cargo. Ese señor, Armando Bacadíes, que era del Beni, agarra y dice, bueno, yo denuncio, pero primero que denuncie él. Entonces denuncia el presidente del Senado y le tocaba al presidente de los diputados, que era Mario Salinas, diputado de Tarija. Y Carlos Mesa también dice, yo denuncio, pero que denuncie él. Entonces, denuncia a Carlos Mesa, denuncia al presidente del Senado, denuncia al presidente de diputados y le dan el gobierno a Rodríguez Belcé, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y ese señor dice, Bolivia no va a avanzar mientras no hagamos transparente la información. Y él es el que crea los delegados de transparencia. Y nombra a un señor que era un funcionario de la Contraloría, Javier Medina. Y él decide crear la corrupción, dice que hay que actuar de manera directa. Y decide crear grupos especializados en corrupción o equipos especializados en corrupción. Que eran equipos conformados por fiscales, policías y auditores de la Contraloría, que se reunían una vez por semana, ¿ya? Para ver algún caso de una denuncia pública de un hecho que sea significativo. Hasta eso viene el gobierno de Evo Morales y él decide romper con los americanos, ¿no? Y sobre todo con USAID. Entonces deja sin efecto el tema de este apoyo y más bien crea un viceministerio anticorrupción. Dice, este viceministerio va a ser financiado por el Tesoro General de la Nación. Viene el 2007 y logra que a través de los países más transparentes en el mundo, crea un plan integral anticorrupción. Y dice, este plan integral anticorrupción debe estar que esté bajo el viceministerio anticorrupción. Entonces, este viceministerio era el que coordinaba todos los elementos del tema de lo que era esta lucha contra la corrupción. Llega el 2009, se aprueba la Constitución Política del Estado y se incluye una política de Estado, ¿ya? Hay políticas monetarias, políticas económicas, políticas financieras, políticas fiscales. Y ahí una de esas políticas determina que las deudas al Estado no prestan. ¿Qué significa esto? Vamos a ver más adelante lo que está vinculado. Agarran es de que cualquier tema, por decir una persona que ha cometido un delito, no prescribe su delito, corrupción, 4 o 5 años después puede ser investigado. ¿Ya? Puede ser investigado y procesado. En ese mismo año, en 2009, se crea ya no como viceministerio, sino como Ministerio de Transparencia y Justicia. En 2010, por la importancia que tiene este tema de corrupción, se promulga la Ley 04. O sea, una vez que sale la Constitución, todas las leyes tienen que empezar de los decretos supremos, lo mismo,
instituciones, todo, ya se trata de un Estado plurinacional. Y la presión de los gobiernos hace, o de las Naciones Unidas hace que la ley, que en Bolivia debería haber una ley de corrupción. Es así que la cuarta ley que sale en Bolivia, en este nuevo Estado, se la denomina Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación Deportiva, y le ponen un nombre. La ley se llama así, Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación Deportiva. Son 3 delitos que están metidos: corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortuna. Entonces, el tema de estos 3 delitos que en Bolivia se consideran graves, ¿ya? Le ponen a esta ley el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era un diputado en esas etapas de bastantes crisis políticas en Bolivia, que entre el año 78 que renuncia Avance, el 82 que llega que es Nancy Suazo, ya que se recupera la democracia, ha habido 8 presidentes y 2 juntas de gobierno. Imagínense, tantos presidentes en menos de 4 años. Entonces, le llama Marcelo Quiroga Santa Cruz porque este señor empezó los juicios de responsabilidades contra Banzer. Y lo que hizo Banzer fue agarrar y provocar otros golpes de Estado para evitar de crear estos procesos. El año 2015, en este 2010 también se crea dentro de esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, el crecimiento ilícito, legitimación de ganancias y los 3 delitos que deben investigarse a profundidad. El año 2015 se determina que el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se convierte en viceministerio dependiente del Ministerio de Justicia. Pues, ¿por qué se hace esto? Pues resulta que las instancias de control y fiscalización, la Contraloría tiene una injerencia directa sobre los auditores internos de todo el sector público. Tiene una dependencia funcional a la Contraloría. Los asesores legales tienen una dependencia funcional, no jerárquica, funcional, ante la Procuraduría del Estado. Y los ministerios de transparencia o viceministerios tienen una relación funcional directamente con las unidades de transparencia de todas las empresas. Esta es la forma de manejo de esto. Ahora, ¿qué pasa? El año 2021 sale la ley 1386, el 16 de agosto. Esta ley se la llama Ley de contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Esta ley sí fue promulgada, ¿ya? Pero después fue derogada. ¿Ya? Fue promulgada y posteriormente derogada, menos de 2 semanas, derogada, ¿ya? Debido al movimiento en contra de los comités cívicos y de los sectores de transporte, sectores gremiales, todo porque todos se creían que se iban a ser investigados, ¿ya? Pero después de eso, esta ley por si acaso tiene que salir, porque es una condición de los organismos internacionales para el desarrollo de Bolivia. El año 2021, 11 días después, sale otra ley, que es la ley 1390. Es la ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. Esta ley es peor que la otra, que la 1390, pero nadie dijo nada y se aprobó. Actualmente hay un proceso que se ha abierto contra el presidente del ABC, el ejecutivo es el gerente, y un contratista chino, ¿no?, respecto a denuncias de corrupción. Pero ¿quién es el que está monitoreando esta denuncia? Un colaborador eficaz, ¿ya?, que ha brindado la información de montos de los cheques, y aquí ha entrado la UIF, ya se sabe cómo ha salido los cheques, cómo se ha cobrado, de los unos 7 millones que ha salido, cómo se ha distribuido, todo está aclarado, o sea, se sabe todo eso. ¿Quién ha dado la información? Un colaborador eficaz. Entonces, esta ley 1390 incluye dentro de sus funciones un anexo, ¿ya?, que se llama Anexo de Colaboración Eficaz contra la lucha contra la corrupción.
Eso se aplica bastante en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, una misma ley que tiene de legitimación de incluye la colaboración eficaz. En el caso de Murillo, eran 5 personas vinculadas, 4 están en la cárcel. Murillo está libre, porque él es considerado, él se ha designado, ha propuesto ser el colaborador eficaz. Es decir, comentar todo lo que sabe en tema del lavado de dinero con cualquier fiscal en Estados Unidos. Entonces, ese tiene la función de colaborador eficaz. Que hay contra la corrupción, y también esta ley de legitimación de ganancias ilícitas iba a haber el colaborador eficaz. Ahora, en otros países, como en Estados Unidos, el colaborador eficaz también es en tema tributario. Entonces, si alguien denuncia, pero de una manera certera, de una evasión o defraudación tributaria, en caso de un proceso tributario y el contribuyente pague, un 10% le toca a este colaborador. Lo mismo en el aduanero. En Bolivia, la primera vez que se está incorporando es ahora. Pero ahora que ese beneficio le están dando es simplemente el que lo pueden excluir de un proceso de administración. ¿Ya? No lo van a tomar en cuenta. O si es que es grave su participación, lo van a tomar en cuenta, pero no, o le pueden dar la pena mínima, sanciones de otro tipo. ¿Ya? Ahora bien, les hablaba de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. Son 3 delitos, 3 grupos. Esto es en el artículo 6 de la Ley Nacional de la Santa Cruz. Y este consejo está formado por el Ministerio Público, el fiscal, pero por el fiscal general de la Nación, es decir, del Estado, ¿no? Por el viceministro de Transparencia y el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la UYP y un representante de la sociedad civil. A sus inicios a mí me invitaron 2 años a ser parte de este consejo. Y el presidente de este consejo es el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, todo esto es lo que se habla en tema de investigación. Por ejemplo, considera el caso de Mochilas. ¿Ya? Todos este grupo se reunieron y dijeron, este caso va a ser caso del consejo. Entonces, cada vez que se reunían, hablaban, ¿qué ha hecho el fiscal? ¿Qué ha hecho el viceministerio? ¿Qué ha hecho la Contraloría? ¿Qué ha hecho la Procuraduría? Y la Contraloría presionaba al auditor interno de la alcaldía, la Procuraduría, el asesor legal de la alcaldía, la unidad de transparencia a su unidad de transparencia de la alcaldía, ¿verdad? El viceministro de Transparencia. Entonces, estas se reúnen con las cabezas, ¿ya? Para definir. Y el caso que se decida, como ha sido el caso Mochilas, es un caso que va a ser ampliamente investigado por todas las instancias. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de este Consejo Nacional? Es proponer, supervisar y fiscalizar políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar actos. Aprobar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, lo que les decía, el año, creo, 2016-2017, se decidió que el plan iba a incorporar el caso Mochilas. Entonces, cada vez que se reunían iba a ser evaluar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, ver qué se ha hecho en el caso Mochilas. Coordinar y relacionarse con los gobiernos autónomos en las atribuciones. El Ministerio de Transparencia se relaciona con las unidades de transparencia del proceso público. Y ahí es donde definen todo lo que se va a hacer en ese aspecto. Ahora, lo mismo se iba a crear un Consejo Nacional de Lucha de Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Este consejo se llama CONAD. Y está compuesto igual por las cabezas: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Viceministro de Justicia y Transparencia, Procuraduría, Fiscalía General del Estado, y Ministerio de Operaciones. ¿Quién va a ser la Secretaría Técnica? La UYEP. La UYEP hemos dicho que es la cabeza de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, porque la UYEP norma, regula. Por ejemplo, esta ley que ha sido derogada ha sido propuesta por esta UYEP. Funciona de esa manera. Hace poquito ha salido una noticia de que hay un plan negro, una investigación, y si se fijan, la denuncia va contra el ministro de Gobierno, ministro de Defensa, dice el ministro de Economía, está metido la UIF. Entonces, tienen temor de que este consejo, que si bien
no está constituido legalmente porque la ley no ha sido derogada, pero esto siempre ha funcionado. Investiguemos hechos de corrupción, ministro de gobierno porque está la policía. Que es la Fiscalía General del Estado porque son los que investigan. La UYF porque sabe del tema. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, la denuncia que ha habido contra, ya les decía, contra el director del ABC, o el gerente del ABC, entonces, toda esta gente ha dado su información. Los otros temas, esto no vale la pena empezar hoy día porque me gustaría darles más cómo se estructura, ¿ya? El tema de la lucha contra la corrupción. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay preguntas, no hay dudas. Bien, les propongo algo, crear un grupo de WhatsApp para cualquier emergencia, ¿ya? Si alguien puede hacerlo ahora, podría mandarlo al chat, ¿ya? Para que todo el mundo los que están en el curso se adhieran al grupo. En mi caso, como yo lo doy desde computadora, no acepta normalmente ni el web, que es WhatsApp, no me acepta hacer la vinculación. Así que para la persona que va a crear el grupo, voy a dar mi celular. No sé si alguien se anima a organizar en este momento y lanzarlo al chat. Crearlo, licenciado, en este momento, si gusta. Ya, hazlo. Yo lo voy a dejar conectado esto. Ya está Para bien. que la gente que no estaba y se vaya cargando se adhiera directamente. ¿Está bien? Está bien, dice, ahorita lo voy a agregar su número. Okay. Y a mí me invita, ¿sí? Directo a mi celular. Está bien, dice, ahorita le voy a agregar. Ok. Listo. Si no hay más preguntas, ¿quedamos acá? ¿No hay más En el dudas? chat enseguida le voy a mandar el enlace, por favor. Ya, no lo voy a cortar el Zoom. Ya, lo voy a dejar así prendido. Ya está bien, dice. Ya, listo. Cuídense. Hasta el día lunes. Hasta luego, Liz. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. El día lunes, cuídense. Licenciado. Chao, chao. Adriana, ¿para qué está creando el nuevo grupo de WhatsApp? Es un grupo donde vamos a estar con el licenciado. ¿Qué? Pero ¿y este grupo que tenemos qué era? ¿Al chat mandamos de este grupo los nuestros números y nombres? No, le voy a enviar el enlace de invitación y ahí se van a unir. En el Zoom, En el Zoom lo voy a enviar. Ahorita les envío. ¿Y este grupo que teníamos todos los